Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con los ejercicios de transformar las coordenadas rectangulares a polares. En el video anterior vimos cómo hacerlo cuando los puntos se encuentran sobre los ejes, eje X o eje Y. Y en este video vamos a ver cómo hacerlo cuando se encuentran en medio, entre los cuadrantes, no sobre los ejes. Vamos a hacerlo con estos ejercicios de aquí, estos ejemplos, ¿sí? Si no han visto el video anterior, les recomiendo mucho que lo vean para que puedan entender mucho mejor este video. En la descripción les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción completa sobre coordenadas polares y ahí pueden ver los videos anteriores para que entiendan mucho mejor este tema. Bueno, como vimos en un video anterior, para transformar de coordenadas rectangulares a polares, obtuvimos estas dos fórmulas. Sin embargo, hay que saber utilizarlas. No podemos simplemente llegar y sustituir y ya obtener el resultado, porque pueden ocurrir aquí varias cosas y nos puede llevar a un error si simplemente hacemos la sustitución. Bueno, en la primera fórmula, cuando nosotros nos dan un punto, simplemente sustituimos aquí el valor de la coordenada X, el valor de la coordenada Y, hacemos esta operación, luego el cuadrado pasa como raíz, y lo que yo recomiendo es siempre tomar la raíz positiva, no la negativa. La negativa la pueden tomar ya después, pueden ajustar sus coordenadas para obtener la R negativa si por alguna razón la necesitan, pero siempre tomen la positiva, que es lo más usual, de hecho. Y para el ángulo, aquí sí hay un poquito más, hay que tener un poco más de cuidado. Hay que analizar qué ocurre en cada uno de los cuadrantes. Así que primero vamos a ver qué ocurre con los cuadrantes y luego vamos a resolver los ejercicios. Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a empezar con el cuadrante 1. Supongamos que tenemos un punto aquí en el cuadrante 1. Lo que nosotros hacemos es unir este punto con el origen y queremos este ángulo, el ángulo que se forma desde el eje X positivo, que corresponde al eje polar, el eje X positivo. ¿Cómo calculamos este ángulo? Bueno, pues resulta que para el cuadrante 1 no hay ningún problema en utilizar directamente la fórmula. Es decir, simplemente sustituimos aquí los valores de las coordenadas, como la X y la Y son positivas, al dividir nos sigue quedando un número positivo y luego calculamos la tangente inversa de ese número positivo. O sea que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la coordenada Y entre la coordenada X directamente. Esto lo hacemos con la calculadora o utilizamos trigonometría y llegaremos al resultado. Eso en el cuadrante 1, ahí no hay ningún problema, ¿sí? De hecho, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 es donde se puede usar esta fórmula directamente. El detalle está en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. En el cuadrante 2, bueno, tenemos un punto, por ejemplo, por aquí, unimos con el origen y queremos este ángulo, el ángulo que va desde el eje X positivo hasta esta línea roja. Observen que en este caso es un ángulo mayor de 90 grados, ¿sí? Porque desde aquí hasta el eje Y son 90 y de aquí a aquí pues ya se pasa, ¿no? Entonces ya son más de 90 grados. Observen que aquí no pueden usar la fórmula directamente porque la coordenada X es negativa y la Y es positiva. Si ustedes sustituyen aquí directamente las coordenadas, al hacer la división obtienen un número negativo y luego tendrían que tomar la tangente inversa de esa cantidad negativa. Si hacen eso en la calculadora, les va a quedar un ángulo negativo que va a estar entre 0 y 90. Por ejemplo, les puede quedar menos 30 grados. Ese menos 30 grados, ¿qué significaría aquí? Aquí no tendría ningún significado con respecto al ángulo teta, porque el ángulo teta están viendo aquí que pues es mayor que 90. No pueden ser menos 30. De hecho, estrictamente hablando, si toman ese ángulo de menos 30, pues correspondería a un punto acá, en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, por esa razón no pueden tomar directamente la fórmula. Aquí lo que hay que hacer es primero calcular un ángulo auxiliar, que vamos a llamar alfa. Este ángulo siempre hay que medirlo desde el eje X bueno, desde el eje X, ¿no? Negativo en este caso porque está acá en este cuadrante. Pero siempre desde el eje X, o sea, siempre desde la línea horizontal hasta la línea roja, toman ese ángulo alfa. Y este ángulo alfa sí se puede calcular directo con la fórmula. O sea, alfa va a ser igual a la tangente inversa de Y entre X, pero hay que tomar los valores absolutos, o sea, quedarnos con los números positivos. Si por ejemplo la coordenada X hubiera sido menos 2, al sustituir en la fórmula la ponemos como 2, positiva, no negativa. Porque al tomar aquí las cantidades positivas y tomar la tangente inversa de esas cantidades positivas, les va a quedar como resultado un ángulo positivo que va a corresponder a este de aquí, al ángulo alfa. Y una vez que ya tienen el ángulo alfa, que por ejemplo pueden ser 40 grados o 30 grados, a partir de este ángulo ustedes ya pueden calcular fácilmente el ángulo teta, simplemente observando que desde aquí hasta acá son 180. Entonces, si a 180 le restan alfa, obtienen el ángulo teta que quieren, ¿no? Entonces, teta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa, que se obtiene como la tangente inversa de Y entre X, pero tomadas positivas, siempre.
Aunque aquí sea alguna coordenada negativa, ustedes la convierten en positiva al meterla en la fórmula, ¿sí? Algo similar ocurre con el cuadrante 3. En este caso el punto está por acá. Este es el cuadrante 3, ¿sí? Unen el punto con el origen y queremos todo este ángulo de aquí. Entonces primero calculamos el ángulo auxiliar alfa. El ángulo alfa siempre va a ser respecto del eje X. Siempre de respecto del eje X. Alfa no es este de acá, es este de aquí. Siempre desde el eje horizontal. Para que la fórmula se pueda utilizar así. Porque la fórmula se dedujo a partir de un triángulo rectángulo y a partir del ángulo pues tomado aquí respecto del eje X, respecto de la horizontal, ¿no? Entonces, aquí pues igual que antes, primero calculamos alfa con la fórmula tangente inversa de y entre x, pero colocando aquí los resultados positivos, ¿sí? Las coordenadas positivas siempre. Aquí en este caso la y sería negativa y la x sería negativa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, menos 2, menos 3. Bueno, pues nosotros lo ponemos aquí como 3 y 2, siempre positivos. Y entonces se calcula la tangente inversa de eso en la calculadora. Y una vez que ya tenemos este ángulo, pues simplemente a 180, que es desde aquí hasta aquí, le sumamos alfa y ya tenemos todo el teta. O sea que aquí se va a hacer suma. 180 más lo que nos dio alfa. Y así llegamos al ángulo, ¿sí? Si en lugar de necesitar este ángulo de aquí, necesitáramos este de acá abajo, recuerden que este ángulo sería negativo porque está midiéndose en el sentido de las manecillas y se puede pues obtener muy fácil. Igual a partir del alfa, nada más que en este caso sería a 180 restarle alfa y luego el resultado que les quede convertirlo a negativo y así ya les queda este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, como pueden ver, esto es simple geometría. Es simplemente entender qué ángulo estamos midiendo y hacer los ajustes correspondientes. Bueno, y con respecto al cuadrante 4, bueno, el punto estaría por aquí, unimos el origen con el punto y el ángulo que queremos puede ser todo este ángulo de aquí. Si lo medimos positivo, si nosotros queremos el ángulo positivo, tendríamos que medirlo hacia arriba y tendría que ser todo este de aquí. Entonces empezamos calculando el ángulo auxiliar alfa, que de nuevo va a ser tangente inversa de y entre x tomando las coordenadas positivas, y en este caso a 360 le quitamos alfa y ya nos quedaríamos con este. Pero observen que en este caso también se puede hacer otra cosa. Si ya tenemos alfa y ya sabemos que este de aquí es alfa, pues podemos tomarlo negativo y ya ese sería el ángulo teta que queremos. Simplemente recordando que un ángulo negativo pues está medido hacia abajo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que el ángulo alfa, que es el auxiliar, siempre será un ángulo positivo, pero es auxiliar, es para darnos una idea de si tenemos que sumarle 180, restarle a 180 ese ángulo, etc. ¿Sí? Ahí el alfa siempre lo vamos a tomar positivo. El ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo teta. Y aquí sí importa si el ángulo teta es positivo o negativo. Bueno, para que todo esto vaya quedando más claro, vamos a resolver los ejercicios que vimos, que les puse al principio, ¿sí? Aquí tienen un resumen con las 4 fórmulas, por si las quieren anotar, aunque yo no les recomiendo que se las memoricen, más bien yo les recomiendo que tomen en cuenta que siempre hay que calcular tangente inversa de y entre x y siempre positivo, o sea, siempre cuando vayan a hacer esta operación, ustedes no se fijen en el signo de las coordenadas x y y, ustedes tomen las positivas siempre. Luego calculan la tangente inversa de eso y luego ya ajustan dependiendo de qué cuadrante se encuentran. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a empezar con el 4,4. Primero hay que graficar. 4,4 está por aquí en el primer cuadrante. Así que al unirlo con el origen, nosotros queremos la r, que es la distancia que hay desde el origen hasta este punto, y el ángulo teta, que se mide desde el eje x positivo. Aquí no hay ningún problema, solamente hay que usar las fórmulas. En el cuadrante 1 es fácil, ¿sí? Entonces, r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Pero x vale 4, y vale 4, entonces es 4 cuadrada más 4 cuadrada, 16 más 16, que nos da 32. Y luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Normalmente hay dos raíces, una positiva y una negativa, pero siempre vamos a tomar la positiva. Y ahorita voy a mostrarles cómo podemos hacerle si queremos la negativa. Entonces, raíz cuadrada de 32 es lo mismo que 16 por 2, para simplificar esto un poquito. 32 es lo mismo que 16 por 2. La raíz cuadrada de 16 es exacta, vale 4. Entonces nos queda 4 por la raíz cuadrada de 2. Ya tenemos el valor de r. Y para el ángulo, directamente sustituimos aquí. Nos queda que tangente del ángulo es igual a y entre x, o sea 4 entre 4, que es 1. Y ahora quitamos la tangente pasándola al otro lado como tangente inversa. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 1. Aquí tienen dos opciones. Una es utilizar la calculadora. Otra es recordar trigonometría. ¿Qué ángulo nos da, bueno, tangente de ese ángulo igual a 1? ¿Qué ángulo cumple eso?
Bueno, pues el ángulo de 45 grados. Eso es algo que se aprende en trigonometría, pero bueno, si no recuerdan ustedes esos resultados o tienen conflictos con la trigonometría, pues simplemente usen una calculadora y ya está. Tangente inversa de 1 les va a quedar 45 grados, o en radianes les va a quedar pi sobre 4, ¿sí? Ya tenemos entonces un ángulo y el valor de r. Así que unas posibles coordenadas polares serán la coordenada r, 4 raíz de 2, y la coordenada angular, 45 grados o pi sobre 4, ¿no? Si la quieren poner en grados o en radianes. Ahí tienen unas posibles coordenadas. Pero, como vimos en el video anterior, hay infinitas posibles coordenadas para un mismo punto. Nosotros al ángulo siempre le podemos sumar o restar 360 o múltiplos de 360 y obtenemos otras coordenadas que son válidas. Por ejemplo, si yo aquí le sumo 360 al ángulo, bueno, pues 360 más 45 nos da 405 grados. Estas son otras coordenadas para el mismo punto, ¿sí? Y si en lugar de haberle sumado 360 le hubiera restado 360, me quedaría un ángulo negativo y serían otras coordenadas para el mismo punto. Ahora, si yo quisiera que la r, en lugar de ser positiva, fuera negativa, bueno, en lugar de sumarle 360 hay que sumarle 180 o restarle 180, ¿sí? Por ejemplo, si le sumo 180, pues 180 más 45 nos da 225. Entonces el ángulo ahora serían 225, pero la r cambia de signo y ahora es menos 4 raíz cuadrada de 2. Si esta parte de las r negativas no entienden lo que significa, bueno, los vuelvo a invitar a que miren los videos anteriores porque ya vimos algunos ejemplos donde explicaba qué significa que la coordenada r sea negativa. Bueno, entonces ya tenemos aquí el primer ejercicio para el primer cuadrante. Vamos a otro ejercicio, 2, menos 2. 2 en x menos 2 en y, así que nos quedamos en el cuarto cuadrante, ¿sí? Unimos con el origen, la distancia desde el origen al punto es r, y el ángulo que nosotros queremos será el que esté aquí con respecto del eje x, que ahorita lo vamos a dibujar. Pero, bueno, vamos a calcular primero r con esta fórmula. R cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. X vale 2, y vale menos 2, entonces es 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Al elevar al cuadrado, recuerden que los números siempre son positivos, los resultados siempre son positivos. Entonces 2 al cuadrado es 4 positivo, menos 2 al cuadrado también es 4 positivo, y 4 más 4 nos da 8. El cuadrado pasa como raíz, nos quedamos con la raíz positiva. Y también se puede simplificar esta raíz porque el 8 se puede poner como 4 por 2, y la raíz de 4 es exacta, vale 2. Y este 2 no tiene raíz exacta, así que hay que seguirlo poniendo adentro de su raíz. Así que r es igual a 2 raíz de 2. También podríamos ponerlo como raíz de 8, no habría ningún problema. Pero generalmente hay que tratar de simplificarlas cuando eso es posible. Bueno, ya tenemos r. Ahora queremos el ángulo. Bueno, pues vamos a calcular este ángulo, pero vamos a llamarle por el momento alfa porque vamos a calcularlo como positivo. Es decir, ahora no vamos a sustituir aquí en la fórmula de la tangente las coordenadas con su signo. Siempre hay que ponerlas positivas para no confundirnos. Siempre positivas, siempre positivas. Entonces, y y x son 2, valen 2. Positivos, ¿sí? Los ponemos positivos. 2 y 2. 2 entre 2 nos da 1 y calculamos la tangente inversa de 1, que ya habíamos visto que son 45 grados o pi sobre 4. Esto de aquí es el valor de alfa, el ángulo que yo dibujé aquí. Vale 45 grados. Pero al momento de colocar nosotros nuestras coordenadas polares, nosotros queremos indicar si el ángulo se está midiendo en el sentido de las manecillas o en el sentido contrario a partir del eje X positivo, que es el eje polar. Entonces ahí sí es importante indicar que el ángulo es de menos 45 grados porque se está midiendo desde el eje X hacia abajo. Entonces, como lo estamos midiendo hacia abajo, el ángulo será negativo. Si quisiéramos que el ángulo fuera positivo, tendríamos que medirlo hacia arriba y entonces sería medir todo este ángulo así, hasta aquí. Y eso lo podemos calcular muy fácil si simplemente a 360 le restamos 45 grados, ¿sí? O directamente desde aquí a este ángulo de aquí le sumamos 360, entonces son menos 45 más 360 nos da 315. Ese sería el ángulo medido hacia arriba, todo este, ¿sí? Y si quisiéramos que la r fuera negativa, bueno, pues en lugar de sumarle aquí 180, en lugar de sumarle 360 tendríamos que sumarle 180 o restarle 180. Entonces en este caso si yo le sumo 180 nos queda 135 y ya la r cambia de signo y queda negativa. Si aquí yo le volviera a sumar 180, tendría que volver a cambiar el signo de la r y ahora se volvería a convertir en positiva y obtendría de hecho este punto de aquí, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces ahora pasamos a otro ejemplo, menos 1, raíz de 3. Bueno, es menos 1 en x, raíz de 3 en y, queda por aquí el punto, porque raíz de 3 es 1.7 y algo. Entonces ahí tenemos el punto, lo unimos con el origen,
la distancia al origen es r, y el ángulo que nosotros queremos es todo este de aquí, desde el eje polar, o sea, el eje x positivo, hasta la línea roja, todo este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a calcular primero la r. R cuadrada es igual a menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Observen que aquí también, como las cantidades se elevan siempre al cuadrado y los resultados siempre nos van a dar positivos, también podríamos colocar la x y la y sin el signo negativo, porque al final al elevar al cuadrado nos va a seguir quedando algo positivo. O sea, en lugar de poner aquí menos 1 al cuadrado, podría yo ponerlo como 1 al cuadrado, y es lo mismo. Pero bueno, menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, el cuadrado con la raíz se cancelan y queda 3, 1 más 3 nos da 4, y entonces el cuadrado pasa como raíz cuadrada, queda la raíz cuadrada de 4, que es exacta, que vale 2. Ya tenemos r. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? Bueno, otra vez, primero calculamos nuestro ángulo desde el eje x, desde el eje x. Este ángulo es alfa. El ángulo alfa se calcula sustituyendo en esta fórmula, pero las coordenadas positivas. Entonces es raíz de 3 y 1 directamente. Que al dividir, pues raíz de 3 entre 1 es simplemente raíz de 3. Entonces alfa va a ser igual a la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3. Usando una calculadora o recordando trigonometría, esto nos da 60 grados de forma exacta. O en radianes es pi sobre 3 el ángulo. Ya tenemos entonces el ángulo alfa, pero ese ángulo no es el ángulo de las coordenadas polares. El ángulo de las coordenadas polares es todo este, el ángulo θ medido desde el eje x positivo siempre. Si ya sabemos que este ángulo de aquí mide 60, bueno, pues ¿cuánto tiene que medir este de acá? Es un sencillo ejercicio de geometría, de hecho, un ejercicio de geometría. Porque desde aquí hasta acá son 180. Todo este ángulo de aquí es un ángulo llano, 180. Si a 180 yo le quito 60, nos quedamos con este pedazo de aquí, que van a ser 120. Entonces unas posibles coordenadas polares serán 2,120 grados, que es este ángulo de aquí, o en radianes 2pi sobre 3, ¿sí? Pero si en lugar de este ángulo de aquí nosotros quisiéramos el ángulo negativo, el que va hacia acá abajo, bueno, pues sería a esto de aquí restarle 360, 120 menos 360 nos da menos 240, o también podríamos hacerlo de aquí desde el dibujo, desde aquí hasta aquí son 180, y luego le sumamos estos 60, entonces nos da 240, pero es un ángulo negativo, así que van a ser menos 240, o en radianes este de aquí. Y si quisiera que la coordenada r fuera negativa, bueno, pues a este ángulo de aquí le puedo sumar o restar 180. Por ejemplo, si le sumo 180, pues ya cambia este 2 a menos 2 y 120 más 180 nos da 300 grados, que en radianes son 5pi sobre 3. Bueno, vamos a ver el caso que nos falta, este de aquí, que es un ángulo en el tercer cuadrante, menos 2 raíz de 3 menos 2. Bueno, menos 2 raíz de 3 es como menos 3.4 y algo, entonces queda por aquí y en menos 2 hacia aquí abajo. Lo unimos con el origen, esta distancia es r, y el ángulo que nosotros queremos es todo este de aquí. Vamos a calcular primero r, sustituyendo aquí en la fórmula, queda r cuadrada igual a x cuadrada, o sea, el 2 raíz de 3 al cuadrado, y y cuadrada, que es menos 2 al cuadrado. Bueno, aquí me faltó poner el signo menos, pero recuerden que al elevar al cuadrado el resultado siempre es positivo, entonces si nos falta aquí el signo, va a dar lo mismo al final, porque se eleva al cuadrado. Bueno, aquí al elevar al cuadrado, pues nos va a quedar 2 al cuadrado, 4. Raíz de 3 al cuadrado se cancela el cuadrado con la raíz, entonces queda 4 por 3. Y luego aquí va a quedar menos 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Aquí se multiplica el 4 por el 3, porque el 2 estaba multiplicando a raíz de 3. ¿Sí? Entonces al elevar al cuadrado queda 4 por 3. Bueno, y 4 por 3 es 12. 12 más 4 nos da 16. El cuadrado pasa como raíz y nos queda que r es igual a la raíz de 16, que es 4. Y ahora hay que calcular el ángulo de aquí. Para eso primero calculamos nuestro ángulo alfa, que es siempre desde el eje x. Entonces es este ángulo de aquí, ángulo alfa. Entonces alfa se calcula con esta fórmula, pero colocando aquí las coordenadas positivas. Entonces ponemos la coordenada y, que es 2, y abajo la coordenada x, que es 2 raíz de 3. Las ponemos positivas, ¿sí? Aquí se puede simplificar un poco porque se puede dividir 2 entre 2, que nos da 1. Así que esto es lo mismo que 1 entre la raíz de 3. Y ahora la tangente pasa como tangente inversa, entonces alfa va a ser igual a la tangente inversa de 1 entre la raíz cuadrada de 3, y usando calculadora o recordando trigonometría, esto nos da un ángulo exacto de 30 grados, que en radianes es pi sobre 6. Esto es el valor de alfa, este de aquí. Pero nosotros queremos todo este ángulo. Bueno, pues observen que todo este ángulo son a 180 sumarle lo que obtuvimos de alfa. O sea, 180 más 30, que nos da 210.
Así que entonces unas posibles coordenadas son 4,210, que en radianes son 7pi sobre 6. Y si en lugar de querer el ángulo positivo quisiéramos el negativo, el de acá, tenemos dos formas de hacerlo. Una es a 210 restarle 360 y nos da menos 150. Otra forma es directamente desde el dibujo, porque desde aquí hasta acá son 180 y si le quito estos 30 que son alfa, me va a quedar 150, que es este de aquí. Pero como es un ángulo negativo, porque lo estoy midiendo hacia abajo, entonces va a ser menos 150, que en radianes es menos 5pi sobre 6. Y si quisiera que la r fuera negativa, bueno, pues cambiamos el 4 a menos 4 y aquí le tengo que sumar o restar 180. Si por ejemplo le resto 180, 210 menos 180 nos da 30. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y veamos el último ejemplo, que es interesante porque en este caso no nos va a dar un ángulo exacto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en este caso. En el plano primero lo dibujamos, es menos 1, 3, lo tenemos aquí en el segundo cuadrante. Ya sabemos que queremos este ángulo y primero calculamos r con la fórmula, es menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 1 más 9, que nos da 10. El cuadrado pasa como raíz y en este caso esta raíz ni es exacta ni se puede simplificar, así que se deja así, raíz cuadrada de 10. Ahora para calcular el ángulo, primero calculamos nuestro ángulo auxiliar alfa, que es desde el eje horizontal, desde el eje X, este ángulo de aquí. Es el que vamos a calcular primero. Para eso sustituimos en esta fórmula las coordenadas pero positivas. O sea, tangente de alfa va a ser igual a y, que es 3, entre x, pero x es menos 1. Bueno, lo ponemos como 1 positivo. Siempre en la fórmula las coordenadas positivas. 3 entre 1 es 3. Y el ángulo alfa va a ser la tangente inversa de 3. Ahora, este valor no es exacto. Si lo hacemos en la calculadora nos van a quedar decimales. Si la tenemos configurada en grados, nos va a quedar 71.57 grados. O si la tenemos en radianes, nos va a quedar 1.25 radianes. ¿Sí? Entonces, ya sea que lo pongamos en grados o en radianes, podríamos quedarnos con los resultados en decimal, o si queremos escribir el resultado exacto, tenemos que dejarlo indicado así, como tangente inversa de 3. ¿Sí? Pero bueno, este todavía no es el ángulo de las coordenadas polares. El que nosotros queremos es teta, no alfa. Pero es muy fácil darnos cuenta cuánto vale teta, porque simplemente a 180, que es todo este ángulo, le vamos a quitar alfa. Entonces, las posibles coordenadas polares podrían ser estas de aquí. R vale raíz cuadrada de 10. Si queremos ser exactos, tenemos que dejar la coordenada angular así. A 180 le restamos alfa. O sea, a 180 le restamos la tangente inversa de 3. Y así quedaría escrito en forma exacta con grados, o en radianes tendríamos que ponerlo como pi menos tangente inversa de 3. ¿Sí? Pero si queremos usar decimales, bueno, pues a 180 grados le restamos esto que obtuvimos, o lo hacemos en la calculadora, así, y nos va a quedar 108.43 grados, o en radianes nos va a quedar 1.89. Entonces, así podemos dejar los resultados. Y de esta manera hemos terminado entonces con estos ejercicios. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.